Buenas tardes, profe. Mi nombre es Alejandra Uribe. Hago parte del equipo que tuvo en cuenta la problemática de la deserción universitaria en estudiantes del ITM. Mis compañeros son Daniel Felipe Londoño Correa, Juliet Carolina Correa Ramírez y Astrid Natalia Rojas Durango. Teniendo en cuenta esta problemática, identificamos que muchos compañeros desertan de los estudios, ya sean por problemas económicos, familiares o muchas veces también laborales. Teniendo en cuenta los estudios que se hicieron en el Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción de Educación Superior, un estudiante se clasifica como desertor del sistema de educación superior cuando no se ha matriculado por 2 o más periodos consecutivos en algún programa educativo. Teniendo en cuenta y basándonos en estudios que se hicieron en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior y el Laboratorio de Economía y Educación de la Universidad Javeriana, se estima que entre el 2000 y el 2021 la tasa de deserción se ubicó en un 11% semestralmente, lo cual significa que en el promedio cada uno de cada 10 estudiantes a nivel nacional desertan de sus estudios postsecundarios, ya sea de manera temporal o indefinida. Teniendo en cuenta esto, tuvimos como problemática, en consecuencia a lo antes mencionado, buscamos evaluar cómo se percibe este fenómeno en los estudiantes del ITM. Para eso realizamos una encuesta en la cual buscamos qué factores son los que más influyen para que los estudiantes deserten de los estudios. Como objetivo general tenemos conocer cómo se comporta este fenómeno de deserción en el ITM, cuál es la percepción y posibles causas que puedan incentivar a los estudiantes a pensar en abandonar sus estudios. Tenemos 7 objetivos específicos, los cuales son determinar si existe evidencia significativa entre el sexo, ya sea femenino o masculino, determinar si el estrato económico influye, si la edad influye, si las horas dedicadas a estudiar influyen, observar la relación que existe entre la edad, semestre y promedio realizado, si los estudiantes pertenecen a distintas facultades, cuáles son las que más se encuentran satisfechas o no en los estudios y en la educación recibida, y analizar si el promedio académico de una persona está relacionado con el nivel de satisfacción de la misma respecto a la calidad de enseñanza recibida. Bueno, en la definición de variables principales encontramos que la edad cualitativa discreta representa la edad de los estudiantes. El estrato cualitativo ordinal representa el estrato socioeconómico de los estudiantes, definido entre las categorías de 1 a 6. El sexo cualitativa nominal representa el sexo biológico de los estudiantes. En este caso se contempla la categoría de femenino, masculino, femenino. En la deserción académica cualitativa nominal representa la opción escogida por el estudiante que representa en algún momento la carrera que ha considerado la posibilidad de abandonar su carrera. El tiempo de estudio cuantitativa continua representa el tiempo promedio semanal dedicado a las horas de estudio por fuera de los horarios de clase por parte del estudiante. Promedio académico cuantitativa continua representa el promedio académico de la carrera del estudiante en la actualidad. Okay, para el análisis descriptivo univariado podemos encontrar de las derivadas cualitativas está el sexo, son 43 personas de sexo femenino que equivalen a un 61%. En la descripción de la deserción académica se encuentra que 70 personas encuestadas, 42 personas han pensado en la deserción académica y corresponden a un 60%. Y en el extracto podemos evidenciar que las gráficas del extracto, la mayoría de las estudiantes son de extracto 3 y son 27 personas y equivalen a un 39%. En las gráficas de edad se observa cómo la edad más frecuente entre los estudiantes encuestados es de 23 años. La media de edad de los estudiantes se ubica entre 27 años y la mediana de edad se ubica entre los 25 años. En el análisis descriptivo univariado podemos evidenciar en esta gráfica de promedio, se pueden observar que se observa que como la media del promedio académico de los 70 estudiantes es de 3.93, mientras que la moda es de 4.3 y la mediana de estos promedios académicos es de 4.0, por otro lado se observa que una variación de los promedios es de 0.33 y una desviación estándar de 0.58.
También podemos evidenciar en el análisis descriptivo univariado del gráfico de tiempo de estudio la cantidad de horas de estudio promedio que dedican por fuera de los horarios de clases. Los 70 encuestados es de 15.77 y la cantidad de horas de estudio que emplean los estudiantes es de 14.0 horas semanales, al igual que la mediana horas de estudio que también es de 14.0 horas semanales. Por otro lado, la variabilidad en las horas de estudio es de 67.15 y su desviación estándar es de 8.25. Bueno, acá tenemos el análisis descriptivo bivariado, que habla sobre el cruce de variables cualitativas. Inicialmente en la tabla de contingencia para la variable sexo, se observa como 23 personas del sexo femenino y 19 del sexo masculino han pensado en abandonar sus estudios universitarios en algún momento, lo cual corresponde al 60% de los estudiantes encuestados. También podemos evidenciar en la tabla de contingencia para la variable estrato que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el estrato 3 y 4, teniendo en cuenta que 15 estudiantes dicen de estrato 3 que sí han pensado en la deserción académica y del estrato 4, 13 de estos también han pensado en la deserción académica. Bueno, en cuanto a la aplicación de probabilidades, decidimos tomar esta tabla de probabilidad condicional y conjunta variable en cuanto a lo que es los parámetros de sexo y de la deserción académica. Teníamos que buscar si las variables estas de sexo y deserción académica son estadísticamente dependientes entre sí. Y para eso tenemos que coger las probabilidades conjuntas y las probabilidades marginales. Las conjuntas son todas estas que podemos ver aquí en el centro: femenino no, sí femenino, sí masculino y no masculino también. Y las que están en los extremos son las marginales, ¿no? Entonces, para saber si unas dependen de las otras, lo único que tenemos que hacer es coger el cruce entre las marginales. Por ejemplo, cogemos el 0.4 del no y el 0.6 de los femeninos y los juntamos, los multiplicamos, y si da exactamente igual al junte de ellos el cruce, que es el femenino del no, entonces son independientes. Eso es lo que dice esta formulita de acá, que dice probabilidad de deserción académica cuando es no por probabilidad del sexo cuando es femenino debe ser igual al conjunto de ellas dos. Eso es lo que dice la fórmula. Y aquí podemos ver la resolución: 0.4 por 0.6 es igual a 0.29. Y podemos ver que a 0.24, perdón. Y podemos ver que es diferente del 0.29. Entonces ahí podemos ver que en realidad sí hay una dependencia. Y podemos concluir que efectivamente hay una dependencia entre lo que es la probabilidad de deserción o de pensar en desertar y el sexo. Listo, en cuanto a la distribución empírica, decidimos tomar otra vez la variable de promedio académico. Aquí podemos ver la tabla con los intervalos de las notas: de 2,1 a 2,5, de 2,5 a 2,7, de 2,9, de 2,9 a 3,2, etcétera. Y podemos ver las probabilidades de que las personas hayan sacado sus notas dentro de esos rangos, que todas esas probabilidades suman 1. Que ese 1 sería el 100%, ¿no? Podemos ver el comportamiento de la distribución en la gráfica. Vemos que tiene forma de campana, es una distribución de tipo normal, con una media de 3,9, una desviación estándar de 0,57, que es una desviación normal. No vemos que pues, no hay una variancia ahí en la gráfica, se ve una variancia como muy grande, y tenemos una distribución de probabilidad acumulada de 0,56. Eso quiere decir que tomando esta X que tenemos aquí en la tabla, que es 3,8, que es una variable aleatoria que tomamos, podemos darnos cuenta de que el 56% de las personas que, digamos, nosotros entrevistamos van a tener una nota de 3,8 o menos. Las conclusiones generales de nuestro trabajo son, en este caso, que se evidenció como de los 70 encuestados, que el 60% han pensado en abandonar sus estudios. También mediante las tablas y los gráficos pudimos ver que se logra ver que la persona es de sexo femenino y tiene una probabilidad del 33% de haber manifestado el deseo de abandonar sus estudios y no que va corrido su carrera, mientras que si una persona es del sexo masculino ha pensado en desertar sus estudios, y la probabilidad es del 27% de todos los encuestados. Con el análisis realizado por sexo se logró observar que en el sexo femenino el 53% han pensado en desertar, mientras que para el sexo masculino el 70% han pensado en abandonarlo. Para el caso de los estratos socioeconómicos, se observa como la mayoría de los encuestados, el 63%, se encuentran en los estratos 3 y 4 respecto a la deserción académica manifestada entre los estratos. Se encontró que en el estrato 3 se registraron el mayor número de estudiantes que han pensado en abandonar sus estudios, con 15, lo cual corresponde al 20%.
así como el mayor número de estudiantes que manifestaron haber pensado en abandonar sus estudios, en este caso 12 corresponden al 17% de los encuestados. Se observa también cómo la edad más frecuente entre los estudiantes encuestados es de 23 años. La media edad de los encuestados se ubica en 27 años y la mediana se ubica en 25 años. Y se observa que como 47% de los estudiantes pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, lo cual corresponde a un 67% de los encuestados, mientras que el restante de 33 corresponde a 23 estudiantes de los estratos 4, 5 y 6. Además, entre los estratos 3 y 4 se concentran el 71% de los estudiantes. Bueno, como yo no pude presentar con cámara porque no tengo cámara en el computador, voy a despedir el grupo. Muchísimas gracias, profe, y a todos los que estén viendo por la atención prestada y espero les haya gustado la presentación. Muchas gracias.